última parte de Visión Empresarial y el debate de la semana. Estamos conversando con la licenciada Rosana Ruiz, economista y asesora de la gobernación del Banco Central. Nos quedamos hablando del narcotráfico en la economía y yo te preguntaba de que ¿no será que el dinero del narcotráfico entra a economía subterránea, a economía que hay pocos controles, o a sectores productivos que hay pocos controles, y después esos sectores productivos entran a lo que es la economía formal, y de ahí es que se puede hacer entonces la incidencia del narcotráfico en la economía? Bueno, pero es que desconocemos esa base de datos de esa economía soterrada. Habría que ver a esos que tienen ese acceso a la fuente que la transparenten, porque quizás podemos hacer un análisis y un debate público. Pero lo que sí sabemos es que el crecimiento está sustentado por cifras que están transparentadas en la balanza de pagos, donde toda la situación de lo que ha sido el movimiento por el lado de la demanda interna, que es a través del crédito bancario, ha tenido después de la liberalización y la expansión de la política monetaria un repunte creciendo por encima del prácticamente del 19% de manera sostenida, y sobre todo el crédito en moneda nacional al sector privado en los distintos sectores, no solamente agropecuaria, sino manufactura, vivienda, comercio, pequeña y mediana empresa. Por fin, señores, alguna vez se superó de 2.500 millones lo que es el crédito formal a la pequeña y mediana empresa, por lo que se liberalizó a través del encaje legal. Por el lado de la demanda externa está todo el comportamiento de la balanza de pagos, todo el hecho de que alguien me decía, bueno, pero el Banco Central, por ejemplo, en este periodo encontró reservas internacionales, Franklin, de menos 17 en el 2004, que por cierto, hablando del 2003 y ahora viendo esa reunión de esta semana de el expresidente Hipólito Mejía y los banqueros, yo decía, no, pero yo estoy en otro país, no en República Dominicana. Porque si bien es cierto de que todos estamos de acuerdo de que no se podía dejar colapsar el sistema financiero ni el sistema de pagos, pero el hecho de utilizar una modalidad monetaria inadecuada, Incorrecta, de triplicar la emisión monetaria, le costó a este país más de 1 millón de pobres, una alta inflación, decrecimiento, devaluación, fuga de capitales y el costo de un cuasi fiscal realmente que está sobre las espaldas del gobierno y del país por muchos años para solventarlo. Entonces, el hecho fue el manejo inadecuado, no que no se hiciera, había que hacer un salvamento, pero usted cogía a esos depositantes y le decía, mire, usted tiene un certificado a 5 años, a 7 años, todito lo van a coger, vamos a pagar. Es obligado, es obligado. Como si fuera un corralito. Así mismo, pero no monetizaba la economía y pagando a unas tasas que fue una sangría monetaria del 60%, que efectivamente 36 mil millones en un año, tú la maquinita nada más por intereses, señores. Yo cuando llegué al Banco Central decía, pero es que estos numeritos no caben en la calculadora. Entonces no entiendo ahora cómo esos banqueros como que no explican bien la situación, y lamentablemente las medidas que se adoptaron, porque en el periodo 2003 se rompió 3 veces con el fondo y todos los reglamentos salieron después del acuerdo de octubre del 2004, todo lo que fue el saneamiento y la capitalización. Esto es bueno aclararlo porque a veces quedan confusiones y tú dices, no sé cuáles son los héroes, dices, ¿a quién es que voy a sentar en el banquillo? Ahora lo que han salvado hay que sentarlo y lo que hundieron hay que salvarlo. No entendí bien el mensaje, pero quería aprovechar y aclarar. Lo que ocurre es que en este país la gente olvida los 9 días. Es decir, el que se muere sabe que tiene 9 días para recordarlo. Después de ahí todo lo que ocurre es parte del pasado. Sí, pero es parte del folclore dominicano, porque a veces tenemos... Pero aquí se está jugando, y eso para mí siempre ha sido peligroso, a lo que es el borrón y cuenta nueva en todo. Y eso, además de ser un gran disparate, es una vagabundería. Así, no es posible que aquí, con todo lo que usted haga, haya de que borrón y cuenta nueva. Pero por favor... realmente dar el salto cuántico. Vamos a hablar de la economía. De la economía, bueno, mira. La situación planteada en el informe del Banco Central, ¿qué nos trae además del crecimiento del Producto Bruto Interno? Sí, un crecimiento de 7.5 enero-junio, que si lo comparamos con el 1.4 del año pasado, es un crecimiento importante. Estamos hablando de 6 puntos y pico adicional. Exactamente, y lo importante es, Franklin, que creció no solamente telecomunicaciones, como decían antes, creció agropecuario, manufactura un 9%, construcción un 16% y todas las actividades del sector productivo, de manera que se ve una dinamización completa. Pero eso se ha logrado con estabilidad de los precios, porque una inflación acumulada de 2.8 efectivamente es una inflación bastante baja. Cuando tú
tomas en consideración el impacto petróleo, combustible, en lo que es esa inflación acumulada, tenemos que la subyacente está por el orden del 1.4, que es la que obedece efectivamente al manejo de la política monetaria. Pero además, si tú ves lo que ha sido la estabilidad relativa de la tasa de cambio, que en el periodo enero-junio acumula una devaluación del 2%, si además ves que tenemos, por ejemplo, un turismo creciendo en el primer semestre en un 2%. ¿Cuánto? 2%, pero eso es bajo. Es bajo, pero hay que ver el entorno internacional. Estamos viendo que hay mercados europeos que por la crisis de la eurozona se perdieron drásticamente, pero ha habido compensación en lo que es el flujo de pasajeros con Sudamérica, con Rusia, con Estados Unidos y con Canadá, de manera que en medio de la composición y del entorno global, crecer un 2% es una proeza. Pero ese crecimiento, que representa 44 millones de dólares más de ingresos en el turismo, compensa lo que ha sido una caída que se refleja en las remesas familiares. Eso te iba a decir, de un 3%, disminuyeron las remesas. En un 58 millones en enero-junio, pero también, señores, con un desempleo de un 20% en España, de casi un 10% en Estados Unidos. Bajar nada más un 3%, mira, esa diáspora dominicana hay que darle la excelencia y un reconocimiento público porque han mantenido, y la depreciación del euro, una sostenibilidad en lo que es la afluencia a sus familiares aquí por el lado de la remesa. Con las exportaciones, por ejemplo, hubo un crecimiento de las exportaciones, aún sin estar Falcon Bridge incorporada, de unos 300 millones, aunque sí el ritmo de crecimiento fue menor que el de las importaciones. Porque yo tengo unas estadísticas, yo estaba haciendo un análisis de la economía del 2000 al 2009 y las exportaciones disminuyeron en promedio 0.5% durante ese periodo promedio anual. En tanto que las importaciones habían aumentado 4.6% en el mismo periodo. Sí. Las importaciones se habían quedado en 5.300 millones por ahí y las exportaciones y las importaciones habían crecido de 5.000 y pico a 13.600 millones. Pero tú sabes, casi el 45% del componente de las importaciones es petróleo. ¿Petróleo? Factura petrolera. ¿El 50%? O sea, 43.5%, el componente es la factura petrolera, de manera que la dependencia de República Dominicana, tanto en la parte de transporte como el sector energético, de lo que es la importación de petróleo, pesa demasiado. Sí. Si tú ves lo que aumentó enero-junio 2010, respecto a 2009 la factura fueron 600 millones de dólares, sí, nada más por concepto petróleo. El otro incremento se debe a la dinamización de la economía porque nosotros tenemos una situación estructural de la oferta. Nuestro Producto Bruto Interno depende mucho de insumos de materias primas, de insumos de capital para los productos terminados. Que es importado también. Si el producto está creciendo 7.5%, necesariamente y obligatoriamente tienen que estar creciendo las importaciones porque tenemos una dependencia estructural que cuando se revise toda la readecuación del modelo económico, ahí se tiene que trabajar para ver qué se puede ganar en esa parte. Pero tenemos, como decíamos, una estabilidad relativa de la tasa de cambio, un crecimiento importante, unas reservas internacionales del banco que superan ¿Por dónde andan las reservas ahora mismo? Por encima de 2.500 millones de dólares, muy por encima de la meta con el fondo. En este año se han perdido reservas internacionales con relación a lo que se había acumulado en años anteriores. Es parte de lo que estaba contenido en el programa monetario como un elemento y como un instrumento de política para mantener todo lo que es la estabilidad macroeconómica. O sea, en el momento que nosotros, por ejemplo, el Banco Central quiso motorizar la demanda interna por vía de la política monetaria, tú sabes que la variable sensible es la tasa de interés. Sí, mantener esa tasa de interés que ha estado en precios bajos récord a nivel histórico. Niveles muy bajos, definitivamente. Para que puedan accesar los sectores productivos, efectivamente es una variable que para tú manejar la política monetaria entonces tienes que utilizar otros instrumentos. Entonces parte de lo que tú tienes que privilegiar. A propósito de la tasa de interés, una de las cosas que los empresarios que vienen aquí y se quejan es que aun cuando las tasas de interés son relativamente bajas, pero esas tasas de interés son bajas casi siempre para préstamos comerciales y que resulta mucho más barato tomar un préstamo para comprar una jipeta que para comprar una maquinaria para producir.